Confirmado. El fósil de 150 millones de años que aún perturba a los paleontólogos en medianoche. En la oscuridad de la bodega del museo, el aire se sentía pesado, como si el tiempo mismo tuviera miedo de avanzar. Una figura esquelética, cubierta de polvo, yacía en una vitrina, desafiando a los científicos a desentrañar sus secretos. Cada noche, cuando los reflectores apagaban su luz, las sombras parecían bailar, susurrando historias de un pasado desconocido. Un fósil que encierra el eco de criaturas que dominaron la Tierra, ahora atrapadas en un silencio sepulcral. Los paleontólogos, esos valientes exploradores de lo oculto, se acercaban, temerosos, a ese hallazgo que muchos llamaban un enigma insólito. De repente, un grito rompió el silencio. Era Clara, la más joven de los investigadores. Sus ojos se agrandaron al descubrir que el fósil no solo estaba ahí por azar. Se corría el rumor de que este hueso, antiguo y desgastado, parecía tener un brillo sutil cuando la luna llena iluminaba la habitación. Era como si el propio relicario de la naturaleza intentara comunicarse. ¿Pero qué quería decir? Los murmuros de sus colegas, llenos de ansiedad, se volvieron un coro de especulaciones y terror. ¿Acaso aquellos que se habían atrevido a estudiarlo, habían sido marcados por algún poder oscuro? La tensión escalaba. Un viejo libro, encontrado en una biblioteca olvidada, hablaba de un fósil maldito, que traía desgracia a quienes lo tocaban. Mientras Clara temblaba, recordando las historias que había escuchado de niña, sintió un nudo en la garganta. Los otros paleontólogos la miraron, sus rostros llenos de incertidumbre. ¿Deberían continuar la investigación o retirarse? La sala se llenó de un silencio pesado, un silencio que parecía responder con un eco distante. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, rompe ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El murmullo volvió a surgir entre los investigadores. Pero, justo en ese momento, el fósil empezó a vibrar, como si latiera bajo la superficie. Todo el mundo contuvo la respiración. ¿Era el indicio de algo sobrenatural o simplemente un juego de la mente? Cada uno se preguntaba en silencio, mientras la fiebre de la curiosidad inundaba la sala. Sin embargo, una pregunta permanecía suspensa en el aire: ¿qué revelaría ese antiguo ser si se atrevieran a abrir el velo de su misterio? La vibración se intensificó, llevando el ambiente al borde de un colapso emocional. Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sus colegas se miraban entre sí, buscando respuestas que no vinieron. Un murmullo creciente se convirtió en un griterío de perecer o avanzar, mientras la atracción casi hipnótica del fósil los llamaba a enfrentarse a la verdad. Quizás debamos tocarlos, sugirió Miguel, un veterano de la paleontología marcado por las arrugas del tiempo y la vida. Su voz temblaba, pero su espíritu aventurero resplandecía. Pero Clara, más sensible a las advertencias del viejo libro, sintió una sacudida de alarma recorriendo su cuerpo. No deberíamos. Las historias que escuché pueden ser ciertas. La tensión crecía como una ola. Cada uno de sus colegas deseaba investigar, pero también había un profundo temor a la maldición que acechaba desde las páginas amarillentas del pasado. Clara trató de recordar las palabras exactas del libro: el que despierta el pasado, atraerá la oscuridad. La imagen de aquellos que habían sufrido en el nombre de la ciencia se asemejaba a sombras alargadas en su mente. Cuando el fósil comenzó a resplandecer aún más fuerte, una luz cenicienta llenó la habitación, proyectando hábilmente sombras que parecían cobrar vida.
Un rayo de miedo atravesó el aire, y de repente, las luces del museo comenzaron a titilar, como si una tormenta oscura estuviera a punto de soltar su furia. «¡Apaguen las luces!», gritó Clara, con pánico en su voz, pero era demasiado tarde. La sala se sumió en la oscuridad y el frío se volvió intenso, como si una niebla de miles de años se hubiera filtrado por los rincones de la bodega. Los susurros se transformaron en ecos, gritos lejanos resonaron y llenaron el ambiente con un terror indescriptible. Clara sintió que su cuerpo se paralizaba. Escuchó pasos sutiles, ocasionales, y respiraciones pesadas que parecían acercarse. Sus compañeros comenzaron a gritar. Alguien tropezó y cayó, golpeándose contra la vitrina. El sonido del vidrio resonó, como un crujido en la calma después de la tormenta. «Rápido, enciendan las linternas», ordenó Miguel, intentando mantener la calma en medio de la locura que estaba surgiendo. Con manos temblorosas, los investigadores prendieron sus linternas, iluminando la estructura del fósil y proyectando sombras aún más alargadas en las paredes. Fue entonces cuando Clara vio algo que la dejó helada. Una figura parcialmente enterrada en las sombras, con ojos que brillaban como brasas ardientes. Aquella desconocida presencia parecía observarlos, al igual que ellos observaban el fósil. «¿Qué es eso?», susurró Clara, apenas audible. Los murmullos se transformaron en un clamor. La sala estaba ahora llena del eco de las preguntas sin respuesta y el aire se tensó, aplastándolos como una presión implacable. Miguel se adelantó, decidido a asomarse al abismo de lo desconocido. «Es solo un truco de la luz», aseveró con tono desafiante, pero la duda comenzó a envenenar su voz. El brillo en sus ojos lo delataba, su valentía comienza a desvanecerse ante lo que no podían explicar. Una risa suave, crujiente y antigua resonó en la penumbra, como un eco que se burlaba de sus temores, y en un súbito giro, la figura se disolvió en sombras. Todo se apaciguó por un momento que se sintió eterno. Justo cuando creyeron que todo había terminado, un grito desgarrador cortó el aire y Clara se giró hacia el fósil, dándose cuenta de que ahora había una habitación vacía donde antes había estado el brillante hueso. ¿Dónde había ido? ¿Y quiénes eran las figuras que los acechaban de las sombras? El silencio se transformó en un peso abrumador, y una creciente e inevitable sensación de miedo se coló en el corazón de cada uno. Clara sabía que su destino estaba ligado al de ese fósil maldito. Una sensación de que todo esto era solo el inicio de algo mucho más oscuro se apoderó de su mente. Mientras las sombras comenzaban a cobrar forma nuevamente, lo único que quedó en el aire fue la inquietante pregunta: ¿qué maldición habían desatado involuntariamente? El aire se volvió pesado, cada respiración se convertía en un desafío. Clara, sintiendo un sudor frío resbalar por su frente, se giró rápidamente hacia sus compañeros, quienes parecían atrapados en un estado de parálisis. La vorágine de temor que había invadido la sala se apoderaba de ellos, y los ecos de aquel grito seguían resonando en sus oídos, como un recordatorio constante de la amenaza que acechaba. «Necesitamos salir de aquí», gritó Marta, una joven paleontóloga, cuya voz temblaba mientras parpadeaba ante la oscuridad. Pero Clara estaba atrapada en la inquietante realidad. La ausencia del fósil, ese halo de misterio que había comenzado a iluminarlos, ahora parecía haber desatado una tormenta de sombras con intenciones siniestras. Las linternas titilaban, reflejando figuras similares a espectros que se deslizaban entre los pasillos del museo. Las luces, que previamente ofrecían un frágil resguardo, se convirtieron en balas perdidas, incapaces de detener el avance de lo desconocido. Clara apretó su linterna con fuerza, como si pudiera acelerar el flujo de luz que las rodeaba. «Fui yo. Debí haberlos escuchado», murmuró Clara, culpándose. La advertencia del viejo libro resonaba en su mente como un eco constante. A medida que el filo de su intuición se afilaba, el calor del temor se transformó en un vórtice, arrastrando a todos hacia sus peores miedos. De repente, un sonido sordo retumbó en las paredes del museo, seguido de un crujido que heló la sangre en sus venas. Una sombra cobra gruesa retorcida, emergió de la pared, tomando una forma grotesca,
mientras un aliento gélido llenaba sus pulmones. Era como si la oscuridad misma estuviera exigiendo su sacrificio. No. Atrás. Gritó Miguel, retrocediendo un paso, pero la sombra pareció reírse de su miedo. Las risas resonaban a su alrededor, cada vez más cerca, como un coro macabro que celebraba su desesperación. Las visiones de aquellos perdidos en la historia, de aquellos que habían sentido la misma desesperación, se materializaban en un desfile de espectros ansiosos por ser escuchados. Clara sintió un apretón en su pecho. La conexión con el fósil que parecía haber sido un guiño del destino se transformaba en una cadena. Sin pensarlo, encontró su voz. Si esto es una advertencia, entonces, tenemos que entender. Exclamó, con un coraje repentino. Los demás se giraron hacia ella, algunos con desconfianza, otros con la chispa de la esperanza. La luz de sus linternas comenzó a formar un pequeño círculo en el corazón de la oscuridad, el miedo transformándose en determinación. Si el fósil está jugando con nosotros, ¿debemos descubrir el porqué qué significa realmente? Clara se aferró a su voz, sintiendo que las palabras eran el talismán que necesitaban. Las sombras titubearon, como si la luz le devolviera parte de su fuerza, pero la atención de los espectros ahora se centraba en ella. En ese instante, el suelo tembló una vez más, pero no con la misma intensidad. Era un temblor que parecía más un llamado, un deseo de que desenterraran los secretos ocultos que habían permanecido dormidos durante milenios. Clara, impulsada por un fuego interno, se acercó cautelosamente, recordando la historia del libro. Ellos están ligados a este lugar. Debemos tocar lo que quedó atrás. Los murmullos crecieron en intensidad, una voz colectiva resonaba con preguntas y promesas. Clara se giró hacia sus colegas, viéndolos dudar, pero también discernir la sabiduría en sus palabras. La sombra, por un momento, se contuvo, a la espera de su decisión. ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar para saber la verdad? Preguntó Clara, y en sus ojos había un desafío. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y un remolino oscuro se formó alrededor de ellos. Clara sintió cómo su corazón latía con fuerza. Debemos actuar, ya. Gritó con desesperación, mientras un viento helado comenzaba a azotar la sala, resonó una última advertencia. La figura del fósil no había desaparecido, simplemente había esperado escondiendo su esencia. En la penumbra, aguardando su hora, las sombras retrocedieron apenas, pero Clara supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con cada paso hacia la oscura verdad, la promesa de lo desconocido se tornó en su único camino. ¿Estás lista, Clara? Susurró Miguel mientras la oscura maldición parecía reconfigurarse. Ella respondió, es hora de desatar el pasado o perecer, y ahí, cercanos al abismo, comprendieron que los verdaderos horrores estaban a punto de ser revelados. La conexión con el fósil permanecía en el aire, prometiendo una oscura revelación. ¿Quiénes eran realmente esos que les observaban desde las sombras? Las sombras parecían susurrar entre sí a medida que la tensión crecía, como si la oscuridad tuviera su propio idioma. Clara intercambió miradas con sus compañeros, cada uno llevando la duda y el terror en el brillo de sus ojos. En medio de la negrura, ella levantó su linterna, enfocando su luz en la pared donde la sombra había emergido. Las figuras espectrales se movían erráticas, aullando de un modo que hacía eco en su mente. Si lo entendemos, tal vez podamos liberarlos, o detenerlo, dijo Clara, aunque la incertidumbre bailaba en su voz. Se sintió impulsada a dar un paso más valiente que temeroso, arrastrando a su grupo consigo. Marta, apretando su linterna, avanzó junto a Clara, mientras Miguel y los demás se quedaron atrás, dudando ante el abismo que se abría ante ellos. ¿Y si hacemos lo contrario? ¿Y si al tocar el pasado, despertamos algo que no podemos controlar?, murmuró Miguel, inquieto. Pero si no hacemos nada, estamos perdidos aquí, replicó Clara. Hay algo en el fósil, algo que necesitamos descubrir. Con una fuerza revitalizada, se percató de que cada uno de ellos estaba atado a este momento.
Era como si el museo mismo, sus paredes antiguas, las huellas de los pasos de otros exploradores, las guiara. De pronto, el crujido de la madera bajo ellos resonó, y la montaña de sombras pareció encogerse, concentrándose. La intensidad del aire creció a su alrededor y, en un instante, la oscuridad se volvió casi tangible, como si intentara atraparlos en sus garras. Entonces, una mano espectral emergió de lo oscuro, extendiéndose hacia Clara. No, clamó Marta, pero la voz de Clara resonó con poder. Debemos saber quiénes son. En un impulso sobrenatural, se acercó a la sucesión de sombras. La mano, fría como el hielo, pareció acariciar su piel antes de desvanecerse. Las luces de las linternas parpadearon y apagaron, dejando solo el eco del temor y un instante perturbador de silencio en su lugar. Entonces, en la penumbra, emergió una visión, el fósil que habían buscado, sus garras afiladas danzando en un panorama etéreo. La habitación reverberaba como si el eco de su historia milenaria fuera una canción, arrolladora y atronadora, llama del pasado resurgiendo en el presente. Es un llamado, dijo Clara, acercándose cada vez más. Están pidiendo ser entendidos. Aunque su voz temblaba, la determinación la invadió, cada palabra saltando de sus labios como un rezo. Sin embargo, no estaban solos. Barrotes de ruido comenzaron a surgir, sonando como gritos ahogados, inquietos y deseosos de ser escuchados. La sombra frente a ellos giró y reformó, tomando un contexto humano. Clara sintió su valentía tambalear un segundo. Atrás todos. Gritó Miguel, aunque su voz también se tambaleaba en el aire denso, pero Clara no podía dar marcha atrás. Ella sabía, en lo más profundo, que la única manera de resolver el horror que les rodeaba era enfrentarlo. Así que cerró los ojos, respiró hondo y tocó la humedad de la pared oscura. Un escalofrío atravesó su cuerpo, como si una energía antigua la recorriera. Al abrir los ojos de nuevo, el mundo pareció cambiar, las visiones de un pasado glorioso comenzaron a manifestarse frente a ellos, paisajes de selvas lluviosas, animales gigantescos que vagaban en libertad, el eco de risas y celebraciones. Pero, en una fracción de segundo, esas imágenes se tornaron violentas, un colapso de naturaleza y caos. Centenares de miradas atormentadas se volvían hacia Clara, suplicando una liberación. No nos dejes aquí. Despierta el pasado, exclamaron a coro. Era un grito de desesperación que reverberaba en sus corazones. En su pecho, Clara sintió un peso abrumador. ¿Serían capaces de regresarles a su lugar de descanso eterno? ¿O estaban condenados a ser siempre parte de la oscuridad que los envolvía? Cada decisión que tomara ahora parecía cargada de consecuencias monumentales, el eco de sus temores reverberando en la sala. Clara, susurró Marta, dándose cuenta de algo. ¿Y si el fósil no era un objeto de poder? ¿Y si todo esto es un señuelo? ¿Un reflejo de nuestro propio miedo? ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, sintiendo que el tiempo comenzaba a desvanecerse. ¿Y si la verdadera amenaza no son ellos, sino nosotros, nuestra codicia y nuestro interés por lo prohibido? Mientras el viento helado azotaba la sala nuevamente, la oscuridad parecía caer más profunda. Todo se tornó inminente. A medida que la conexión con el pasado se fortalecía, Clara comprendió que el camino hacia adelante no sería fácil. Cada uno de ellos debía decidir si estaba realmente dispuesto a afrontar la verdad que se ocultaba tras las sombras. El borde de la locura comenzó a asomar. Es hora de decidir, murmuró Clara. Sabía que el destino de sus almas pendía de un hilo. ¿Se atreverían a descifrar el enigma que el tiempo les había legado? Con un último vistazo atrás hacia los vórtices de sombras y ecos del pasado, se preguntó, ¿qué verdad se desataría con el próximo paso? La penumbra parecía haberse espesado aún más, como si la sala misma respirara una tensión palpable. Clara sintió que el aire se volvía más denso, cada rincón escurridizo cubriéndose con susurros que la invitaban a explorar lo desconocido. Los ecos de las voces de quienes una vez habitaron aquel universo ahora se transformaban en un coro distintivo que arrastraba sus emociones a lo más profundo de su ser. Clara,
¿y si ya es demasiado tarde?, preguntó Marta, su voz apenas un hilo entre los gritos antiguos. No, no lo es, declaró Clara, sintiendo un ardor en su pecho. Se acercó más al fósil, a la figura resplandeciente en la penumbra, todo en su interior parecía pulsar al ritmo de un tambor ancestral. Esto no es solo un objeto. Es un puente, dijo con firmeza, pero justo cuando la cercanía con el fósil parecía prometerle respuestas, un grito desgarrador desgarró la oscuridad. La aparición humana se tornó más definida, los rostros ahora estaban plagados de angustia, un grupo de antiguos guerreros, sus almas atrapadas entre las paredes del museo, gritando por ser liberados de su eterno sufrimiento. ¿Qué pretendías con tu curiosidad, Clara?, aullaban, formando un halo de terror a su alrededor. Es mejor permanecer en la sombra que enfrentarse a la luz de la verdad. El eco de sus palabras se esparció como un eco, resbalando dentro de las cabezas de sus compañeros, perforando la frágil barrera que sostenía su cordura. Clara sentía como cada destello de su linterna luchaba por atravesar la atmósfera pesada. No. Yo puedo ayudarles, gritó Clara, sus palabras resonando como un juramento. Pero el fervor de su voz se ahogó en el temor de los demás. Miguel la miró con ojos asustados, habían cruzado una línea y ya no había marcha atrás. Si hay algo que debemos liberar, no será a ellos, será a nosotros mismos, susurró Miguel, las dudas retumbando en su pecho. Dejen de discutir. Concentrémonos, unió Clara. A su alrededor, las sombras se retorcían, como serpientes, sus ojos reflejando una mezcla de lujuria y resentimiento. El aire se volvió electrizante. Podía sentir la historia antigua llamándola, como si cada latido de su corazón sincronizara con aquellas almas errantes. 1, 2, 3, susurró Clara, con una determinación renovada, a la cuenta de 3, todos juntos empezaron a murmurar palabras que no comprendían pero que sentían que eran claves. Un manto de energía cobró vida, como un río impredecible que comenzaba a fluir desde el centro de la sala hacia ellos. Las linternas titilaron, una danza inmediata en la penumbra. Entonces, el vínculo se hizo más fuerte. Clara se sentía parte de un todo, un coro de voces ancestrales resonando en su interior. Ya no somos solo exploradores. Somos sus salvadores, se repitió para sí misma, mientras las sombras parecían empezar a responder a su llamado, pero en el momento más crítico, un destello iluminó la habitación, un rojo intenso como lava brotando de un volcán. La habitación se sacudió, y con un retumbar fuerte, una grieta se abrió en el suelo, revelando un abismo profundo que amenazaba con tragarse todo. Clara, gritó Marta, mientras la tierra temblaba bajo sus pies. Esto no es lo que queríamos. No puede ser el final, exclamó Clara, sintiendo que todo se desmoronaba. Debemos continuar. Debemos desentrañar el secreto. Pero el eco de su voz se hundía entre los gritos de desesperación de aquellos que habían estado atrapados por siglos. En su pecho, sentía la presión del tiempo, como un reloj de arena cuya última grano estaba a punto de caer. Las sombras ahora se acercaban, más palpable que nunca y los ojos de los fantasmas reflejaban una mezcla de deseo y locura. ¿Cuál es la verdad que debemos enfrentar?, murmuró Miguel, con un nudo en la garganta, podía sentir que, al enfrentarse a la oscuridad, se acercaban más a una revelación que podría salvarlos o destruirlos a todos. ¿Cuál sería su elección en este último suspiro de esperanza? La línea entre la salvación y la condena se desdibujaba. Clara miró a su grupo, llenos de miedo y determinación, y supo que el momento de tomar una decisión estaba cerca. Sin embargo, antes de que pudieran decidir, el abismo pulsó con un poder devastador, desbordando un resplandor que iluminó la sala. Clara se sintió arrastrada, el calor del poder antiguo era una tentación. ¿Respondería al llamado oscuro, o huiría a la salvación? Todo dependía de lo que decidieran en ese instante crucial. Este era el momento que definiría sus destinos. Démosle un nombre, gritó Clara, su corazón palpitando con fuerza. Dediquémonos a desenterrar la verdad detrás de esta maldición.
La sala resonó con su declaración, y en ese instante, las sombras parecieron detenerse, atentas a su decisión. El eco de un futuro incierto se desató, formando un abismo en su camino, donde cada palabra y cada elección significaban la vida o la muerte. Mientras la tensión crecía, el eco ancestral retumbó de nuevo: la verdad será revelada. Y al mismo tiempo en que Clara hizo su declaración, un espectáculo de luces y sombras se desató, empujándolos a la encrucijada de su propia historia, y un nuevo misterio surgió, enredándose entre el horror y la esperanza. ¿Qué verdad espera al final de ese viaje tenebroso? El suelo seguía temblando, como si la tierra misma se sintiera amenazada por lo que Clara había intentado despertar. Las grietas parecían abrirse bajo sus pies, un oscuro abismo que empezaba a devorar fragmentos de la sala. El brillo rojo iluminó el espacio, y Clara sintió el calor en su piel, una mezcla de miedo y determinación. ¿Era esto lo que había buscado? Clara, hay que salir de aquí, gritó Marta, luchando por mantener el equilibrio mientras el suelo se desgajaba. Sin embargo, la sombra de los guerreros parecía cobrar vida propia, girando en torno a ellos y atrapándolos en un remolino de desesperación. No podemos huir, insistió Clara, su voz resonando con una firmeza que sorprendía incluso a ella. Si retrocedemos ahora, lo perderemos todo. La profundidad del abismo pulsaba ante ella, resonando con el eco de las almas perdidas. Mira, dijo Miguel, señalando con un dedo tembloroso a la grieta. Una imagen comenzó a formarse en la oscuridad, la figura de un guerrero, su rostro marcado por las cicatrices del tiempo, sus ojos ardían con un fuego que parecía atravesar a Clara. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó en voz alta, desafiando a la sombra. Ante su pregunta, el guerrero avanzó, su figura se tornó más nítida. Su boca se movía, pero los sonidos que surgían eran un susurro ininteligible, como el viento en una noche de tormenta. Cada sílaba conjurada amenazaba con romperla, cada palabra parecía un juramento olvidado. Clara sintió que su corazón latía al unísono con las vibraciones del lugar, cada pulso resonando con esas almas atrapadas. Hablamos en tu nombre, afirmó, retando a la oscuridad que ahora parecía ansiosa por revelar su mensaje. El guerrero levantó una mano, y lo que sucedió a continuación fue electrizante. Una explosión de luz surgió de la grieta, una oleada de energía que atravesó a Clara como un rayo. Los demás gritaron y cayeron de espaldas, pero ella se mantuvo de pie, embriagada por una fuerza impía que parecía invitarla a la verdad. Conócete a ti misma para liberarnos, resonaron las voces en la sala. La revelación se deslizó en su mente como un torrente de imágenes del pasado, de guerras y sacrificios, de decisiones que desataron la peste sobre esos guerreros. Esto no es solo sobre ellos, pensó Clara, mientras una claridad la envuelta. Es sobre nosotros. No podemos detenernos ahora, gritó a su grupo, sacudiéndolos del estupor. Debemos desentrañar lo oculto, confrontar los miedos que nos han mantenido prisioneros. Clara sintió un profundo anhelo de redención, no solo para las almas errantes, sino para cada uno de ellos. Las sombras respondieron a su declaración, como si la sala misma la respaldara. El aire se volvió tenso y expectante. Un instante de parálisis pesada. Y entonces, las voces ancestrales comenzaron a canturrear, un murmullo primitivo que se mezclaba con los ecos de sus propios pensamientos. Mira la grieta, siseó Miguel, recuperando valor mientras la oscuridad palpitaba al fondo. Clara se asomó, el abismo se había convertido en un vórtice de energía, imágenes distorsionadas de otras realidades emergiendo de su profundidad. Un grito del guerrero deslizó por sus venas: debes elegir. ¿Elegir qué?, desafiaron las voces de sus amigos, cada rostro mostrando una mezcla de terror y curiosidad. Entre enfrentar la verdad que atormenta al mundo y ello mismo, o permitir que la oscuridad continúe su ciclo interminable, respondió Clara, sintiendo cada palabra anclarse en su pecho, cada letra presionando para ser escuchada. Todo de repente parecía depender de su elección. Se decía que el conocimiento era poder, pero el costo podría ser desproporcionado. Las luces alrededor tuvieron una coreografía etérea, retorciéndose, reclamando atención. La habitación vibró un poco más,
La grieta desbordándose en un espectáculo de luces que caía sobre ellos como un manto de promesas y desolación. Clara respiró hondo. Lo aceptaré. Estamos listos, exclamó, sintiendo el eco de su decisión atravesar la sala. Pero, como una reacción a su proclamación, las sombras se intensificaron, un rugido de indignación retumbó. La verdad no perdonará. Mientras el abismo se expandía, Clara sintió que una nueva ola de poder venía hacia ellos y con ella, la revelación de su destino. ¿Podrían enfrentarse a la oscuridad que habitaba dentro de ellos mismos? El tiempo se detenía y el vórtice brillaba con una fuerza descomunal, mientras la sala seguía resonando con el eco de su decisión, se volvieron a mirar unos a otros, sintiendo la presión de la elección que apenas comenzaba. Clara sabía que la respuesta que buscaron estaba a punto de desvelarse. ¿Se atreverían a dar el siguiente paso? El abismo los estaba llamando, y la única cosa que podían hacer era avanzar. Sin retorno, la sala sacudió las preguntas fundamentales de la humanidad, amenazando con engullir sus verdaderas respuestas. Todos los ojos estaban puestos en Clara, aguardando su siguiente movimiento. La oscuridad se hilaría ante ellos. Este es el comienzo de nuestras historias entrelazadas, murmuró, mientras el abismo aguardaba, oscuro y profundo, listo para revelar su verdad. El vórtice de energía se volvió una espiral deslumbrante que los envolvió, como si la propia historia de la humanidad estuviera siendo desatada ante sus ojos. Clara sintió que el tiempo se alargaba, cada segundo pesando más que el anterior. Las luces, ahora como hilos dorados, vibraban a su alrededor. Un murmullo ensordecedor llenó sus oídos, resonando como una sinfonía de 1000 voces perdidas. Clara, gritó Marta, quien temblaba contra la pared, su rostro un lienzo de terror. No sé si podemos soportarlo. No podemos rendirnos ahora, respondió Clara con fuerza, pero su propia voz sonaba lejana, como si proviniera de otro mundo. Debemos descubrir lo que quieren de nosotros. Las sombras del guerrero comenzaron a danzar a su alrededor, y de repente Clara comprendió. Era un sacrificio. No solo sus seres pasados necesitaban ser enfrentados, sino también sus propios miedos, traumas y secretos. Aquellos guerreros habían luchado en batallas, pero ¿qué batallas habían librado ellos en su propia existencia? El camino hacia la verdad no es fácil, resonó la voz del guerrero, ahora clara y poderosa, como un trueno que opacó todo ruido a su alrededor. Debes despojarte de las mentiras que llevas dentro. Abre tu corazón a la luz, o serás consumida por la oscuridad. Clara sintió que su pecho se comprimía. La voz del guerrero parecía conocerla. Conocía sus miedos más profundos, como la sensación de no ser suficiente, de no poder enfrentar su pasado. ¿Qué pasa si no puedo?, murmuró casi para sí misma, sintiendo el calor de las lágrimas en sus ojos. La grieta en el suelo comenzó a abrirse más, y una imagen se proyectó en sus mentes, un claro de bosque, repleto de risas infantiles. Allí estaba ella, jugando, antes de que la vida comenzara a pesarle. No es solo esto, pensó, mientras recuerdos olvidados volvían a su mente. La angustia de su pérdida, la presión de las expectativas. Todo eso se hacía presente, como fantasmas que la rodeaban. Debo confrontarlos. Mira hacia adentro, instó el guerrero, su voz un eco envolvente. La batalla no es contra ellos, sino contra tu propia sombra. Los murmullos se tornaron volátiles, arrastrando a Clara a una profundidad que la obligó a mirar dentro de sí misma. Fue un instante de visión, como un rayo que ilumina completamente la oscuridad. Cada deslizamiento de memoria perforó su alma, exponiendo los miedos que había reprimido. Mira, Clara, murmuró Miguel, su voz temblante. No estás sola en esto. Los dos compartieron una mirada significativa, comprendiendo que cada uno llevaba su propio peso, sus propias heridas que necesitaban sanación. Juntos, gritó Clara, su determinación renaciendo. Enfrentaremos esto juntos. Mientras lo decía, la luz del vórtice pareció intensificarse, una señal de aprobación de las sombras.
Una conexión se formó entre ellos, un hilo que entrelazaba sus miedos, firmes en su búsqueda de la verdad. La atmósfera cambió de inmediato, y de las grietas emergieron ecos de destinos entrelazados. Voces de ancestros que desafiaban su voluntad, sometiéndolos a la prueba final. Debéis continuar, o seréis consumidos, resonó de nuevo el guerrero. Debéis abrir el abismo de vuestros corazones. Pero en un giro repentino, una onda de oscuridad azotó la sala. Clara se tambaleó, y las imágenes comenzaron a desvanecerse. ¿Qué está pasando?, gritó, sosteniéndose del borde del abismo mientras todo su mundo se tambaleaba. Un susurro etéreo fluyó a su alrededor, y la sensación de que el tiempo se agotaba apretó aún más su corazón. Las sombras podían ser un refugio, pero también una trampa. Tienes que decidir. La voz del guerrero resonó más fuerte ahora, como si supiera que el tiempo se desvanecía. ¿Aceptaréis la verdad, o volveréis a ser los prisioneros de sus miedos? La pregunta estaba en el aire, palpante y feroz. La luz del vórtice fluctuó, y Clara comprendió que la próxima elección no solo definía su destino, sino que también decidiría entre la salvación o la condena del mundo que habían conocido. ¿Serían capaces de abrirse y enfrentar el caos, o permanecerían sumidos en la tiranía de sus relatos no contados? El pulso de la tierra se aceleró, y todo comenzó a desvanecerse alrededor de ellos, una sombra emergente acechando. Así, Clara y su grupo se encontraban al borde de un abismo que no solo era una grieta física, sino un umbral hacia el alma misma de sus seres. ¿Drenaría la oscuridad sus esperanzas? Con un aliento entrecortado, Clara se preparó para lo que se avecinaba, sintiendo el peso de la verdad a su alrededor. ¿A dónde nos llevará esta elección?, preguntó al aire, mientras la sala se llenaba de silencio temeroso. El destino y el caos aguardaban, listos para revelarse. La oscuridad comenzó a envolverse a su alrededor como una manta pesada, sofocante. Clara luchó por mantener la calma, sintiendo el pulso de sus acompañantes a su lado. Marta tenía los ojos cerrados, sus manos temblaban, mientras que Miguel, firme pero visiblemente preocupado, los miraba a ambos, buscando una señal de esperanza. Debemos aferrarnos a lo que somos, dijo Miguel, tratando de que su voz sonara más segura de lo que se sentía. Pero la desesperación era palpable en el aire pesado. Las sombras de los guerreros danzantes comenzaron a retorcerse, sus formas distorsionadas reflejando los temores más profundos de Clara y su grupo. Hay que elegir, insistió la voz del guerrero. ¿Qué revelarán sus corazones? Una chispa de determinación encendió a Clara, y alzó su voz. No voy a dejar que esto nos consuma. Todos tenemos algo que enfrentar. No seré la única en revelar mis secretos. Si vamos a hacerlo, seremos honestos todos nosotros. Aún no sabía lo que eso significaba del todo, pero el impulso de confrontar lo desconocido era más fuerte que el miedo. Las sombras se detuvieron por un momento, y el vórtice se agitó. Un torrente de energía luminoso comenzó a fluir desde sus corazones, como una respuesta a su resolución. Más fuerte, gritó Marta, abriendo los ojos, llena de vigor. No se detengan. Conéctenme con sus verdades. Clara sintió como un vínculo se tejía entre ellos, cada confesión resonando de manera sincera en la sala. Yo he tenido miedo de no ser suficiente para los demás, confesó Marta, su voz un susurro quebrado. Y yo, empezó Miguel, temía terminar solo, sin la fuerza de un propósito. Esa duda siempre ha estado en mí. Clara sintió un nudo en la garganta. He vivido sintiéndome atrapada en lo que la vida esperaba de mí. Temí decepcionar a quienes amo. A medida que sus palabras salían, una luz comenzó a expandirse, desafiando las sombras alrededor. Era como si cada revelación alimentara la llama. Así se hace, vibró el guerrero, y la sala comenzó a resonar con una energía revitalizante. No solo luchaban contra las sombras externas, sino que abrazaban su verdad interna. De repente, la sala se distorsionó, y figuras emergieron desde el vórtice, ancestros, conocidos que habían partido, rostros perdidos que simbolizaban sus propios temores y anhelos. Conózcanse a ustedes mismos, gritaron sus sombras,
como si repitieran las palabras del guerrero, empujándolos a confrontar su interior. En ese caos, Clara sintió una rémora cuando un rostro familiar apareció entre la multitud. Era su madre, la imagen de una mujer fuerte, pero al borde de un abismo de tristeza. Clara, no tengas miedo, dijo en una voz que era una mezcla de amor y desamparo. La oscuridad que enfrentas no es tu enemiga, sino una parte de ti que necesita ser vista. Las palabras atravesaron el corazón de Clara como un rayo de sol. Mamá susurró, llena de emociones. Y en ese instante, supo que aunque debía enfrentar sus miedos, no estaba sola. Todos llevaban consigo la historia de aquellos que habían luchado antes, pero antes que Clara procesara del todo la revelación, el vórtice estalló en una luz cegadora. Las sombras comenzaron a unir fuerzas, amenazando con devorarlos en un instante. No podemos retroceder, es ahora o nunca, gritó Miguel, tomando de la mano a Marta y Clara, mientras lanzaba su propia luz hacia el vórtice. Una explosión de luz y energía iluminó la sala. Clara apretó los ojos, sintiendo que la conexión entre ellos se solidificaba y, al abrirlos de nuevo, se encontró en un lugar que no reconocía. Una extensa llanura, oscura pero llena de estrellas brillantes, que parecía susurrarle secretos olvidados. ¿Dónde estamos?, preguntó Marta, asombrada y aterrorizada. Clara no pudo evitar sentir que ese lugar tenía respuestas. Pero, ¿qué nuevas sombras podrían emergir en la vastedad del desconocido? Y sería capaz de enfrentar lo que venía, cuando apenas empezaban a entender el abismo de sus almas, mientras empezaban a caminar, la oscuridad parecía lanzarse tras ellos, como un perro sin dueño. El viento sopló a su alrededor, y las estrellas comenzaron a desvanecerse una por una, llevándose consigo una pieza de su esperanza. ¿Serían capaces de descubrir la verdad antes de que la oscuridad se los tragara por completo? El silencio en la llanura se volvió extraño, como el murmullo de un secreto guardado durante eones. Clara sintió el escalofrío recorriendo su espalda mientras la oscuridad parecía sonar con ecos inquietantes. Marta y Miguel la miraban, sus rostros pálidos reflejaban la incertidumbre de lo que los rodeaba. Era un espacio donde el tiempo no parecía existir, donde cada estrella titilante se volvía un recordatorio de lo que habían dejado atrás. Esto es diferente, dijo Miguel, su voz temblando. No es solo oscuridad. Es como si algo nos estuviera observando. Las estrellas, Clara comenzó a dar pasos, temiendo perder la conexión con sus amigos. ¿No ven? Parecen moverse. Sin embargo, sabía que no eran las estrellas las que se movían, sino el terror en su interior. De repente, un sonido gutural resonó en el aire. Era como un rugido distante, reverberando en su pecho. Las sombras comenzaron a alargarse, convirtiéndose en formas más definidas, y Clara sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Algo se acercaba. ¿Qué es eso?, preguntó Marta, cubriendo su boca con la mano, casi como si palabras pudieran calmar el miedo. No lo sé. Clara respondió, el horror filtrándose en sus palabras. Pero necesitamos permanecer juntos. Sin previo aviso, las sombras se desplomaron ante ellos, revelando una figura imponente que emergía de la oscuridad. Era un guerrero, pero no el mismo que habían enfrentado antes. Este estaba envuelto en una armadura oscura, como si los mismos ecos de sus peores momentos lo hubieran forjado. «Viene a reclamar lo que es suyo», exclamó el guerrero, su voz resonando como un trueno. Cada confesión, cada emoción que han revelado, ha abierto las puertas de su alma. Pero no todo lo que se revela es luz. Puede haber oscuridad que aún engrandece sus miedos. Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres de nosotros? Solo estamos buscando la verdad, desafió, aunque su voz se tambaleaba. ¿Y acaso no es la verdad lo que temen más? Aquí, en el umbral de la memoria, confrontarán lo que han estado tratando de olvidar. Las sombras a su alrededor comenzaron a transformarse una vez más, revelando figuras familiares, amigos perdidos, amores no correspondidos, decisiones que nunca tomaron. Cada una de estas sombras fue como una daga al corazón de Clara.
Detente, gritó Marta, inmóvil frente a una figura que representaba su pasado. No nos asustes con nuestras propias pesadillas. Las pesadillas son la esencia de lo que son. Lo que temen más, es también lo que los hace humanos. ¿Están listos para enfrentarlas? El guerrero sonrió, pero no era un gesto amistoso. Clara sintió el nudo en su pecho apretarse más. ¿Y si nos derrotan? ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes para esto? Esa es la verdadera pregunta, murmuró Miguel, un sudor frío cubriendo su frente. ¿Qué hacemos ahora? El guerrero levantó su mano, y un torbellino de sombras y luces comenzó a girar a su alrededor, desdibujando la línea entre la esperanza y el miedo. El tiempo se agota. El camino se bifurca. ¿Cuál elegirán? ¿La verdad que duele, o la mentira que consuela? El viento aulló entre ellos, como si toda la llanura se estuviera preparando para un desenlace. Clara, con el corazón palpitante, miró a sus amigos. Sabía que aunque enfrentaran sus peores terrores, si estaban juntos, tal vez podrían encontrar una salida, pero mientras caminaban hacia la figura imponente, una sombra más familiar se deslizó entre ellos. La imagen de su madre, sonriendo triste, antes de desvanecerse en la oscuridad. Era una señal de aliento o una advertencia, con una última mirada hacia la oscuridad creciente, Clara tomó aire. En un acto de desesperación, dio un paso hacia adelante. Nos enfrentaremos a nuestros miedos, juntos. En ese momento, la sala pareció cobrar vida, vibrando con energía. Pero lo que no sabían era que su decisión abriría una puerta hacia un destino que jamás imaginaron. ¿Qué revelaciones los aguardaban en esa batalla entre luz y sombra? Clara sintió que pronto lo descubrirían, pero no sin un precio que quizás ninguno de ellos estaba preparado para pagar. Clara avanzó, el suelo vibrando con cada paso que daba hacia la sombra del guerrero. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación llenaba su ser. Los ecos de los murmullos del pasado resonaban en su mente, entrelazándose con las voces de sus momentos más oscuros. A su alrededor, las sombras de sus compañeros titilaban, un espectro de incertidumbre acechando. Viremos nuestros miedos, gritó Clara, su voz resonando impulsada por la fuerza de su verdad. Con cada palabra, el vórtice brillaba más intensamente, como si el universo mismo respondiera a su valentía. No venimos a huir, venimos a entender, a sanar. Los ojos del guerrero, hundidos en la oscuridad, brillaron con una intensidad casi palpable. ¿Y qué sucederá cuando la luz revele la oscuridad dentro de ustedes? Su voz, un eco profundo, resonó como un trueno en el inquieto silencio. Las sombras alrededor comenzaron a moverse, como si se prepararan para abrazar su destino. Miguel tomó la mano de Clara, su confianza inquebrantable fluyó entre ellos. No podemos permitir que nuestras sombras nos definan. Aprenderemos de ellas. Marta, con lágrimas en los ojos, asintió. Estoy lista para enfrentar mi verdad. Todas estamos listas. El guerrero asintió lentamente, y de repente un torrente de imágenes surgió del vórtice brillante, arrastrándolos en un torbellino de recuerdos y emociones. Visiones de su infancia, de sueños perdidos, de amores no correspondidos y de decisiones que habían falido a sus vidas aparecieron ante ellos, cada una acompañada de un grito silencioso de dolor. Era un magno reflejo de su propio ser, un instante ensordecedor que mostraba sus más profundos miedos. ¿Cuál es tu mayor miedo, Clara?, preguntó una voz suave que resonaba en su mente. La aprehensión tomó aliento en su pecho, apretando su corazón. Temo no ser suficiente, miedo a fallar a quienes amo, murmuró, sintiéndose vulnerable ante su propia confesión. Al salir, Clara sintió una liberación. Las palabras se deslizaban suavemente, liberando el peso que había llevado por tanto tiempo. El guerrero observó con interés. ¿Ven esto? Las sombras son un reflejo de sus luchas internas. Al enfrentarse a estas verdades, podrían encontrar no solo la salvación, sino el camino hacia la luz. Tomando valor, Miguel gritó, yo también.
Vivo con pesar por las oportunidades que dejé atrás. Miedo a no encontrar mi lugar en este mundo, y una luz siguió su proclamación, envolviendo la sala. Marta, ya fortalecida por sus palabras, agregó, yo he sido prisionera de mi ansiedad. Temía defraudar, sentirme sola y no tener el valor necesario para seguir adelante. Cada confesión se convertía en una chispa, un destello de luz que parecía desafiar la oscuridad que las rodeaba. Las sombras comenzaron a danzar, y el guerrero, con una mirada casi comprensiva, dijo, una vez que las enfrenten, podrán empezar su viaje hacia la liberación. Pero deben estar preparados para lo que descubrirán. Clara sintió cómo la atmósfera cambiaba a su alrededor. Las sombras de sus miedos parecían absorber las confesiones y transformarlas en un resplandor radiante. Estamos listas. Este es nuestro momento, susurró, aferrándose a Miguel y Marta. Así, las luces titilaron con fuerza, casi como un canto de las almas liberadas. La conexión entre ellos se fortaleció y las sombras comenzaron a disiparse lentamente. La figura del guerrero sonrió algo más cálido, mientras en la sala se respiraba un aire nuevo, fresco y esperanzador. Cada uno de ustedes ha enfrentado su verdad, dijo el guerrero. ¿Están dispuestos a caminar hacia la luz, a abrazar la vida con sus errores? Para seguir adelante, deben dejar ir lo que ya no necesita existir dentro de ustedes. Se sintió un momento de pausa, el silencio reverberante fue reemplazado por el eco de sus voces, resonando juntas. Sí, lo haremos, afirmaron. En ese acto, el vórtice estalló en luz. Juntos, se sentaron a las sombras y los ecos, todos sus miedos fueron transformados en un torrente de amor y aceptación. Cada rincón de la sala comenzó a esclarecerse, con colores vibrantes empujando la oscuridad hacia los confines del pasado. Así, irremediablemente, las sombras se desvanecieron, dejando atrás sus fragmentos de angustia como testimonio de lo que enfrentaron y superaron. La conexión entre Clara, Miguel y Marta se consolidó como un lazo inquebrantable, tejida por cada dolor, cada historia, cada lección aprendida. Las luces ahora centelleantes y brillantes comenzaron a bañar todo el museo. La sensación de renovación llenó cada rincón, llenando el aire con un nuevo aliento de vida. Habían enfrentado sus miedos y, en el proceso, habían liberado las sombras que habían acechado durante tanto tiempo. Afuera, el sol comenzaba a asomar, el horizonte pintándose con colores cálidos. Clara sintió su corazón latir en armonía, un ritmo vibrante donde la luz y la oscuridad coexistían. Hemos sobrevivido. Y no solo eso, hemos crecido. Se tomaron de las manos, con una sonrisa al mismo tiempo en sus rostros, sabían que sería un camino difícil seguir adelante, pero lo harían juntos, fortalecidos por su viaje y listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Este era el inicio de una nueva historia. Así, bajo el amanecer dorado, los tres dejaron atrás la bodega, la cual guardaría en sus muros las historias no contadas del pasado, ahora libres gracias a la valentía de aquellos que decidieron optar por la luz en lugar de la sombra. Clara, Miguel y Marta eran más que exploradores, eran ahora guías de sus propios destinos, con la promesa de que la verdad siempre iluminaría su camino. Ahora que has llegado al final de esta historia y sabes lo que verdaderamente significa enfrentarse a la oscuridad, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte más historias inspiradoras que nos enseñan a afrontar lo desconocido. Dale like ahora mismo para darle vida a este contenido y alimentar el algoritmo. Su apoyo es crucial. Déjame tus reacciones y teorías sobre el final en los comentarios, me encantaría saber qué te ha parecido. Y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que también necesiten ver la luz al final del camino. Este es el momento de actuar. Recuerda, solo los verdaderos fans realmente comprenden la importancia de estas acciones.